Mientras las piedras volaban y la multitud gritaba, algo extraordinario sucedió. En el momento más brutal de la persecución, Esteban vio el cielo abrirse ante sus ojos. Él no vio solo ángeles. Afirmó ver al propio Hijo del Hombre de pie, algo rarísimo en las Escrituras. ¿Qué revela esta visión sobre el cielo, el juicio y el destino de aquellos que permanecen fieles hasta el fin? Mira hasta el final, porque el significado más profundo de esta visión está escondido en los últimos detalles, y suscríbete al canal para continuar descubriendo historias bíblicas que pocos explican. Jerusalén, alrededor del año 34 después de Cristo. El sol de la mañana ilumina las piedras blancas del templo, haciéndolas brillar como si fueran de oro. Pero en el salón del Sanedrín, la atmósfera es oscura. Un hombre está de pie ante el tribunal más poderoso de Israel. 70 jueces lo miran con odio. Testigos falsos acaban de acusarlo de crímenes que no cometió. La sentencia de muerte pende en el aire como una nube de tormenta. Pero algo extraño sucede en ese momento. Mientras todos esperan ver miedo en sus ojos, lo que ven es otra cosa. Su rostro comienza a brillar, como el rostro de un ángel, y él sonríe. Esta es la historia de Esteban, el primer cristiano en morir por su fe, el hombre que vio el cielo abrirse mientras las piedras desgarraban su carne. La historia de alguien que transformó su propio asesinato en un testimonio tan poderoso que ecoa hasta hoy, casi 2000 años después. Pero para entender el peso de este momento, necesitas retroceder algunos años en el tiempo y conocer el escenario que produjo este enfrentamiento inevitable. Todo comienza en Jerusalén, la ciudad más importante del mundo judío. Estamos hablando de una metrópoli con cerca de 80.000 habitantes permanentes, pero que durante las fiestas religiosas llegaba a recibir más de 200.000 personas. Peregrinos venían de todas partes del Imperio Romano para adorar en el templo. Judíos de Grecia, de Egipto, de Siria, de Mesopotamia, de Asia Menor, del norte de África. Hombres y mujeres que hablaban griego como primera lengua, que habían crecido en ciudades helenísticas, que conocían la filosofía de Platón y Aristóteles, pero que mantenían su identidad judaica, aún viviendo lejos de la tierra prometida por generaciones. El Templo de Jerusalén era el corazón pulsante de esta nación esparcida por el mundo, una estructura monumental que llevó más de 40 años para ser reconstruida por Herodes el Grande. El proyecto comenzó en 19 a.C. y aún no estaba completamente finalizado en la época de Jesús. Sus piedras blancas y doradas brillaban bajo el sol del Oriente Medio como si fueran de luz pura. Algunas de estas piedras pesaban más de 500 toneladas. Piensa en el tamaño de eso. Un único bloque de piedra más pesado que un avión comercial totalmente cargado. Los rabinos de la época decían que quien nunca vio el templo de Herodes nunca vio un edificio hermoso en su vida. El área total del complejo del templo ocupaba aproximadamente 140.000 metros cuadrados, el equivalente a 20 campos de fútbol lado a lado. El patio de los gentiles podía acomodar a 400.000 personas a la vez. Las columnas del pórtico de Salomón tenían más de 12 metros de altura, hechas de mármol blanco pulido. El velo que separaba el lugar santísimo era tan grueso que, según la tradición judía, serían necesarios 2 caballos tirando en direcciones opuestas para rasgarlo. Pero no era solo belleza arquitectónica, era poder. El templo representaba la presencia de Dios en la tierra. Los sacerdotes que servían allí formaban la élite religiosa y política de Israel. El sumo sacerdote era la figura más influyente de la nación, respondiendo solo ante el gobernador romano, y el Sanedrín, el consejo de 70 ancianos que se reunía en las dependencias del templo, funcionaba como la suprema corte judaica, con poder de vida y muerte sobre cuestiones religiosas. Era en este ambiente imponente y cargado de tensión donde una nueva secta comenzaba a incomodar a las autoridades. Los seguidores de Jesús de Nazaret no paraban de crecer. Apenas algunas semanas después de la crucifixión en el día de Pentecostés, ya eran más de 3.000. En pocos meses el número saltó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Algunos historiadores estiman que la comunidad cristiana en Jerusalén pudo haber llegado a 15 o 20.000 personas en sus primeros años. Para una ciudad de 80.000 habitantes, eso representaba algo entre un quinto y un cuarto de toda la población. Un movimiento que crecía como fuego en paja seca. Y lo que más irritaba a las autoridades era el mensaje central de estos seguidores. Ellos proclamaban que Jesús, aquel carpintero, de Galilea que el Sanedrín había condenado a muerte, había resucitado. Más que eso, afirmaban que él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y que los líderes religiosos de Israel habían asesinado al Santo de Dios por ignorancia y envidia. ¿Puedes imaginar cómo sonaba esta acusación para los oídos de los sacerdotes y fariseos? Era como si alguien entrara en el Vaticano hoy y dijera que el Papa es un asesino de profetas. La ofensa era personal e institucional al mismo tiempo. Cada nuevo convertido al cristianismo era un testigo vivo de que los líderes religiosos se habían equivocado. Cada milagro realizado en nombre de Jesús confirmaba el mensaje que ellos querían silenciar. La tensión era inevitable, pero los apóstoles no podían ser fácilmente silenciados. Pedro y Juan ya habían sido arrestados y amenazados, pero continuaban predicando. Gamaliel, uno de los miembros más respetados del Sanedrín, había aconsejado cautela. Si este movimiento fuera de origen humano, caería por sí mismo. Si fuera de Dios, nadie podría detenerlo. La popularidad de los apóstoles entre el pueblo común dificultaba cualquier acción más drástica. Y entonces surgió un nuevo problema: la logística. Con miles de nuevos convertidos, la iglesia primitiva enfrentaba desafíos prácticos enormes. Muchos vendían sus propiedades y traían el dinero para que los apóstoles lo distribuyeran entre los necesitados. Hechos capítulo 4. Registra que no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el producto de las ventas. Había viudas que dependían de esta ayuda diaria para sobrevivir. Y comenzó a haber quejas. Las viudas de origen griego, aquellas que venían de fuera de Israel y hablaban griego como lengua principal, sentían que estaban siendo descuidadas en la distribución diaria de alimentos en favor de las viudas hebreas, las nacidas en Jerusalén. Era una crisis administrativa que podría transformarse en división étnica dentro de la iglesia naciente. Una grieta pequeña que, si no fuera tratada, podría destruir toda la estructura. Los 12 apóstoles se reunieron y tomaron una decisión sabia. Ellos no podían abandonar la oración y la enseñanza de la palabra para servir a las mesas y las finanzas. Entonces, pidieron a la comunidad que eligiera a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de esta tarea. Hombres que serían los primeros diáconos de la historia cristiana. Y lo interesante es que todos los 7 elegidos tenían nombres griegos: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. La comunidad hebrea eligió hombres griegos para cuidar del problema de las viudas griegas. Era una demostración de humildad y unidad que resolvió la crisis antes de que se convirtiera en división. Y aquí entra Esteban. El texto bíblico, en el capítulo 6 de Hechos, dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su nombre aparece primero en la lista de los 7 elegidos, lo que sugiere que era el líder del grupo, o al menos el más prominente. El nombre Esteban viene del griego Estefanos, que significa corona o guirnalda de victoria. Era el premio dado a los vencedores en competiciones atléticas, un nombre profético, como se verá. Pero Esteban no era solo un administrador competente. El texto dice que él realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo, milagros, sanidades, manifestaciones sobrenaturales que atraían multitudes y generaban conversiones. Él tenía el don de la palabra y debatía en las sinagogas con una sabiduría que sus oponentes no podían refutar. El Espíritu Santo hablaba a través de él de una forma que desarmaba cualquier argumentación contraria, y es aquí donde la historia se acelera hacia el enfrentamiento fatal. En Jerusalén existían varias sinagogas organizadas por origen geográfico.
estaba la sinagoga de los libertos, formada por judíos que habían sido esclavos en Roma y luego liberados. Estos hombres conocían el poder imperial de cerca, habían vivido la humillación de la esclavitud y eran especialmente celosos por la fe de sus padres. Había sinagogas de judíos de Cirene, en el norte de África, de Alejandría, en Egipto, de Cilicia y de Asia Menor. Hombres cultos, educados en la filosofía griega, entrenados en retórica y lógica, pero devotos de la ley de Moisés. Hombres que sabían argumentar y debatir como pocos. Algunos de estos hombres comenzaron a debatir con Esteban. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 10, registra el resultado. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fueron derrotados públicamente, humillados en debates teológicos ante testigos. Sus argumentos más elaborados caían por tierra ante las respuestas de Esteban. Su erudición no podía competir con la revelación divina que fluía a través de aquel hombre. Y cuando no puedes vencer un argumento con la verdad, ¿qué queda? La mentira. Estos hombres, incapaces de refutar a Esteban por la razón, decidieron destruirlo por la calumnia. Sobornaron a testigos falsos para decir que lo habían oído proferir blasfemias contra Moisés y contra Dios. Incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Crearon un tumulto coordinado que resultó en el arresto de Esteban y su conducción forzada al Sanedrín. El mismo tribunal que había condenado a Jesús pocos años antes, ahora se preparaba para juzgar a un seguidor más. Las acusaciones eran graves y específicas. Los testigos falsos declararon: «Este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos legó». Observa la estrategia con atención. Ellos atacaron los dos pilares de la identidad judía, el templo y la ley. Cualquiera que amenazara estas instituciones era considerado enemigo de la nación, traidor de la fe, merecedor de la muerte. Y el castigo para la blasfemia era la lapidación. Esteban estaba rodeado, 70 jueces hostiles que ya habían decidido el veredicto antes de que el juicio comenzara. Testigos mentirosos dispuestos a jurar cualquier cosa por el precio justo. Una multitud enfurecida, lista para ejecutar la sentencia con sus propias manos. Ninguna oportunidad de escapar, ninguna posibilidad de defensa justa. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El texto de Hechos, capítulo 6, versículo 15, dice que todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No era una expresión poética, no era una metáfora, era una manifestación visible, sobrenatural, que todos en el salón presenciaron. El rostro de Esteban brillaba con una luz que no venía de ninguna fuente natural, una gloria divina que silenció momentáneamente a sus acusadores. El mismo brillo que Moisés tuvo al descender del monte Sinaí ahora aparecía en el rostro de un hombre acusado de blasfemar contra Moisés. El sumo sacerdote, aún así, prosiguió con el interrogatorio. Preguntó si las acusaciones eran ciertas. La respuesta de Esteban no fue una defensa en el sentido convencional. No fue un intento de justificarse o negar las acusaciones. Fue un sermón, un discurso de más de 50 versículos que recorre toda la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. El discurso más largo registrado en el libro de Hechos. Una clase magistral de teología e historia que va mucho más allá de una simple autodefensa. Era una acusación revertida, una inversión completa de papeles. Él comenzó con Abraham, mostrando cómo Dios llamó al patriarca cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de habitar en Harán, antes de pisar la tierra prometida, antes de que existiera cualquier templo o santuario. Dios actuó fuera de la tierra prometida. Dios se reveló fuera del templo. Dios no está limitado a lugares o estructuras. Ese era el primer golpe a la teología de los acusadores, que habían transformado el templo en un fin en sí mismo. Esteban mostró que Abraham nunca poseyó la tierra prometida durante su vida.
Ni siquiera un palmo de tierra, dice el texto. La promesa era para sus descendientes. Abraham vivió como extranjero, peregrino, nómada, confiando en la palabra de Dios, aun cuando toda la evidencia física apuntaba a lo contrario. La fe verdadera no depende de estructuras visibles. Después Esteban habló de José, el hijo de Jacob, vendido por sus propios hermanos por envidia. Los patriarcas de Israel, los ancestros venerados por los miembros del Sanedrín, habían cometido un crimen terrible contra su propia sangre. Pero Dios estaba con José. En la cárcel, en el palacio del faraón, en mínimes cada circunstancia, Dios estaba presente, y José fue exaltado para convertirse en el salvador de la familia que lo rechazó, un patrón profético que se repetiría con Jesús, rechazado por los suyos, pero convertido en salvador de todos. La mayor parte del discurso, sin embargo, fue dedicada a Moisés. Esteban habló sobre su nacimiento, cuando el faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran muertos. Habló sobre su educación en el palacio egipcio, instruido en toda la sabiduría de Egipto. Habló sobre su intento fallido de liberar a su pueblo cuando tenía 40 años, matando a un egipcio y siendo rechazado por los propios hebreos. Y aquí está el punto crucial. Esteban mostró cómo Moisés fue rechazado por su propio pueblo no una, sino 2 veces. La primera vez, cuando intentó defender a un hebreo y fue cuestionado con desprecio: ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? La segunda vez, en el desierto, 40 años después, cuando el pueblo fabricó un becerro de oro y dijo: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». ¿Percibes lo que Esteban estaba haciendo? Él estaba mostrando que el rechazo de los enviados de Dios no era novedad en Israel. Era un patrón, una tendencia histórica, una marca registrada de la nación. Los antepasados rechazaron a José por envidia, rechazaron a Moisés repetidamente por incredulidad, rechazaron a los profetas por conveniencia, y ahora sus descendientes, sentados en aquel tribunal con sus vestiduras religiosas y su autoridad institucional, habían rechazado al propio Mesías. Pero Esteban fue aún más profundo. Citó al profeta Amós para mostrar que incluso en el desierto, bajo el liderazgo directo de Moisés, incluso con la columna de fuego y la nube de gloria, incluso con el maná cayendo del cielo todos los días, el pueblo practicaba idolatría secreta. Cargaban el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que hicieron para adorar. La desobediencia no era excepción, era regla. La infidelidad no era accidente, era elección deliberada. Y entonces vino el golpe final sobre la cuestión del templo. Esteban reconoció que David quiso construir una habitación para Dios, pero fue prohibido porque tenía las manos manchadas de sangre. Fue Salomón quien de hecho edificó la casa, una construcción magnífica que llevó 7 años para ser completada, con 180,000 trabajadores involucrados. Pero inmediatamente después de mencionar esto, Esteban citó al profeta Isaías: «El Altísimo no habita en templos hechos de mano. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?». Ese era el punto central de toda la argumentación. No era Esteban quien blasfemaba contra el templo. Eran los líderes religiosos quienes habían transformado el templo en un ídolo, como si Dios pudiera ser contenido en paredes de piedra, como si la presencia divina dependiera de una estructura física. Ellos adoraban la estructura más de lo que adoraban al Dios que la estructura representaba. Habían sustituido al Creador por la criatura, la realidad por la sombra, al Dios vivo por un edificio muerto. Y entonces Esteban dirigió su artillería directamente contra sus jueces, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Dimensiona el peso de estas palabras. Esteban estaba ante el Tribunal Supremo de Israel acusado de blasfemia contra la ley, y su defensa fue acusar a los propios jueces de ser los verdaderos violadores de la ley. Los llamó incircuncisos, el mayor insulto posible para un judío. Los acusó de resistir al Espíritu Santo, de perseguir profetas, de traicionar y asesinar al Mesías. Él no intentó apaciguar, no buscó un término medio diplomático, no pidió misericordia o comprensión. Él confrontó el pecado de frente, sabiendo exactamente cuál sería el costo. La reacción fue inmediata y violenta. El texto dice que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La expresión en griego sugiere una rabia visceral, casi animal, incontrolable. Ellos no estaban solo irritados u ofendidos, estaban poseídos por una furia homicida que apenas podían contener. 70 hombres de la élite religiosa de Israel, los guardianes de la ley y del orden, reducidos a una turba rabiosa crujiendo los dientes como fieras. Pero mientras el odio consumía a los jueces, algo extraordinario sucedía con Esteban. Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y declaró en voz alta, para que todos oyeran: «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Esta visión es absolutamente única en todo el Nuevo Testamento. En todos los demás pasajes de las Escrituras, Jesús es descrito sentado a la diestra del Padre, en posición de autoridad y descanso tras completar su obra redentora en la cruz. Sentado, como un rey que reina. Sentado como un juez que juzga. Pero aquí, ante Esteban, en los momentos finales de su vida terrenal, él está de pie. ¿Por qué de pie? Algunos estudiosos sugieren que Jesús se levantó para recibir a su siervo fiel, como un rey que se levanta del trono para honrar a un guerrero que regresa victorioso de la batalla más difícil. Otros ven a Jesús de pie como abogado, intercediendo activamente por Esteban ante el Padre Celestial. Otros más lo interpretan como una postura de testigo, confirmando ante el Tribunal Celestial la fidelidad absoluta de aquel que estaba a punto de entregar su vida. Sea cual sea la interpretación teológica, el significado espiritual es absolutamente claro. Esteban no estaba solo. El cielo estaba atento. El Hijo de Dios estaba personalmente involucrado. La muerte inminente no era el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva realidad. Pero para los miembros del Sanedrín, esta declaración fue la gota que colmó el vaso de su furia. Ellos se taparon los oídos. Literalmente, pusieron las manos sobre sus oídos como niños que no quieren oír una verdad incómoda. 70 ancianos respetables, jueces supremos de Israel, tapándose los oídos y gritando para no oír más. Y entonces, en un solo impulso colectivo, sin votación formal, sin sentencia oficial, sin seguir los procedimientos legales que ellos mismos exigían a otros, arremetieron contra Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. La lapidación era la forma de ejecución prescrita en la ley de Moisés para casos de blasfemia. La víctima era llevada fuera de los muros de la ciudad porque la sangre derramada volvería impuro el suelo sagrado de Jerusalén. Era despojada de sus vestiduras externas y lanzada desde una altura de al menos 2 metros, aproximadamente la altura de un piso de edificio. Si la caída no la mataba, la primera piedra era lanzada por uno de los testigos que la acusaron. El peso mínimo de esta primera piedra debía ser suficiente para matar si golpeaba el pecho. Después, los otros testigos participaban. Después, cualquiera que quisiera unirse a la ejecución. Las piedras usadas eran lo suficientemente grandes para causar daño serio, pero no tan grandes que mataran instantáneamente. La muerte venía por acumulación de trauma. Huesos rotos uno por uno, órganos perforados lentamente, hemorragia interna creciente. Podía llevar minutos u horas,
dependiendo de la precisión de los lanzadores y de la cantidad de participantes. Era una forma de ejecución diseñada para ser lenta, dolorosa, pública y humillante. Y Esteban enfrentó todo eso con una serenidad que solo puede explicarse por lo sobrenatural. Mientras las piedras golpeaban su cuerpo, rompiendo costillas, desgarrando piel, aplastando miembros, él oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Las mismas palabras que Jesús había pronunciado en la cruz ahora resonaban en los labios de su primer mártir. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», dijo Jesús. «Señor Jesús, recibe mi espíritu», dijo Esteban. Una entrega completa, una confianza absoluta, ningún grito de desesperación, ningún intento de fuga, ninguna maldición contra sus asesinos, solo fe. Pero la oración no terminó ahí. Esteban cayó de rodillas, con el cuerpo ya destruido por las piedras, la sangre formando charcos a su alrededor, y clamó a gran voz, para que todos los presentes pudieran oír claramente: «Señor, no les imputes este pecado». Perdón. En el momento de agonía máxima, cuando cualquier ser humano normal estaría consumido por el dolor físico y por el miedo a la muerte, cuando la reacción natural sería gritar por justicia o al menos por alivio, Esteban eligió interceder por sus asesinos. ¿Puedes dimensionar el tamaño sobrenatural de esta actitud? Él no estaba citando una fórmula religiosa memorizada, no estaba cumpliendo un ritual vacío. Él estaba genuinamente, desde el fondo de un corazón transformado por el amor de Cristo, pidiendo a Dios que no responsabilizara a aquellos hombres por el crimen atroz que estaban cometiendo en ese exacto momento. La misma gracia incomprensible que Jesús demostró en la cruz, diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», ahora fluía a través de su discípulo moribundo, y habiendo dicho esto, durmió. Esa es la expresión suave usada por Lucas. No muerte, sueño, como alguien que cierra los ojos en paz, sabiendo que va a despertar en un lugar infinitamente mejor, como un niño que duerme en los brazos del padre tras un día exhaustivo. Pero la historia no termina con el último suspiro de Esteban. El texto de Hechos menciona un detalle que parece secundario, casi accidental, pero que cambiaría completamente el curso de la historia humana. Los testigos que lanzaron las primeras piedras, siguiendo el procedimiento legal, dejaron sus vestiduras externas a los pies de un joven llamado Saulo, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Él observaba todo con aprobación. Guardaba las capas con satisfacción. Ese joven era un fariseo celoso, nacido en Tarso de Cilicia, educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley en toda la historia judía. Saulo era el alumno ejemplar, el futuro prometedor, el defensor fervoroso de las tradiciones de los padres. Él no solo aprobó la ejecución de Esteban, se convirtió en el mayor perseguidor de la iglesia primitiva en los meses siguientes. Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas, arrastrando a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel, una campaña de terror sistemático. Pero algo sucedió con Saulo en el camino a Damasco. El mismo Jesús que Esteban vio de pie a la diestra de Dios, se le apareció a Saulo en una luz cegadora más brillante que el sol del mediodía y preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». La voz del cielo. El mismo cielo que Esteban había visto abierto. Algunos estudiosos creen, y hay buenas razones para esa creencia, que la oración de Esteban fue respondida exactamente en Saulo: «Señor, no les imputes este pecado». El perdón pedido por el mártir moribundo, con su último suspiro, alcanzó el corazón del perseguidor más feroz. Y Saulo, el destructor de la iglesia, se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, autor de 13 cartas que componen gran parte del Nuevo Testamento, plantador de iglesias en 3 continentes, y el mismo mártir décadas después, decapitado en Roma por orden de Nerón. La semilla regada con sangre produjo una cosecha que nadie podría prever o imaginar. Pero las consecuencias inmediatas de la muerte de Esteban
también fueron profundamente significativas para el movimiento cristiano. El capítulo 8 de Hechos comienza diciendo que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Los cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Solo los apóstoles permanecieron en la ciudad, probablemente protegidos por la fama que tenían entre el pueblo. Parecía una derrota devastadora. La comunidad que había crecido hasta miles, que vivía en comunión diaria, que compartía todo, ahora estaba dispersa como refugiados huyendo de una guerra. El sueño de una iglesia unida en Jerusalén, centrada en el templo, había sido aparentemente destruido por la violencia religiosa. Victoria total de los perseguidores. Pero Dios tenía otros planes. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución no silenció el Evangelio, multiplicó a sus mensajeros. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos junto con Esteban, fue a Samaria e inició un avivamiento que sacudió toda la región. Los samaritanos, despreciados por los judíos, recibían la palabra con alegría. Otros refugiados llevaron el mensaje a Antioquía de Siria, donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en la historia. La iglesia, que estaba concentrada en una sola ciudad, ahora se esparcía como fuego incontrolable por el imperio romano. El sangre de Esteban se convirtió en semilla. Tertuliano, uno de los primeros teólogos cristianos, escribió en el siglo II una frase que se hizo famosa: «La sangre de los mártires es semilla de la iglesia». Él estaba describiendo un patrón paradójico que comenzó exactamente con Esteban. Cada intento de destruir el cristianismo por la fuerza terminaba fortaleciéndolo. Cada mártir que moría en paz inspiraba a decenas de nuevos convertidos impresionados por la valentía sobrenatural. Cada persecución dispersaba a los creyentes hacia nuevas regiones donde el Evangelio nunca había llegado antes. Y ese patrón continuó por siglos hasta el día de hoy. En las arenas de Roma, los cristianos eran devorados por leones mientras cantaban himnos de adoración. Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado vivo a los 86 años, rechazando negar a Cristo. Perpetua y Felicidad enfrentaron fieras salvajes abrazadas una a la otra. En las hogueras de la Edad Media, reformadores como Jan Hus y William Tyndale morían citando las Escrituras mientras las llamas consumían sus cuerpos. En las prisiones de la Unión Soviética, hombres como Richard Wurmbrand pasaron 14 años en celdas subterráneas, siendo torturados regularmente, pero continuando predicando a sus guardias. En los campos de concentración nazis, pastores como Dietrich Bonhoeffer ofrecían esperanza a los condenados hasta el último momento. En aldeas remotas de Asia, de África y del Oriente Medio, misioneros modernos aún derraman su sangre por la causa de Cristo. Todos ellos miran a Esteban como el primero, el modelo, el patrón establecido, y todos ellos comparten la misma visión: el cielo abierto. Esta imagen se volvió absolutamente central para la esperanza cristiana a lo largo de 2 milenios. No es solo una metáfora poética para consolar a los que sufren, es una declaración teológica profunda sobre la naturaleza de la realidad. El velo que separaba a la humanidad de Dios fue rasgado de arriba a abajo cuando Jesús murió en la cruz. El acceso al Padre está permanentemente abierto a través de la sangre del Hijo. Y para aquellos que mueren en Cristo, el paso entre este mundo y el próximo no es un abismo oscuro y aterrorizante, sino una puerta iluminada por la gloria divina. Esteban vio esa puerta abrirse, y desde entonces millones de cristianos han enfrentado la muerte con la misma esperanza inexplicable. No porque fueran más valientes que otras personas por naturaleza, no porque sintieran menos dolor físico o emocional, sino porque creían con una certeza que trasciende la razón humana, que lo que estaba al otro lado valía infinitamente más que cualquier sufrimiento temporal de este lado. Pablo, aquel joven que sostuvo las capas de los asesinos, escribiría años después a los filipenses: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Él aprendió esta lección observando a Esteban morir.
Vio a un hombre enfrentar la muerte sin miedo, sin odio, sin desesperación. Y nunca pudo olvidar aquella imagen. Lo persiguió hasta que él mismo se rindió al Cristo que Esteban adoraba. La historia de Esteban también estableció un patrón de perdón que desafía profundamente toda la lógica humana natural. Cuando alguien nos lastima, nuestra reacción instintiva es devolver el golpe o al menos desear que se haga justicia contra el ofensor. Queremos que nuestros enemigos paguen por lo que hicieron. Queremos verlos sufrir en la misma medida en que nos hicieron sufrir. Es humano, es natural, y es completamente contrario al Evangelio. Esteban eligió otro camino. En el momento de mayor agonía física y emocional, cuando tendría toda justificación humana para clamar por venganza divina, pidió perdón para sus asesinos. Y eso no significa que el pecado de ellos no fuera grave. Era gravísimo. Eso no significa que no habría consecuencias. Las habría. Jerusalén sería destruida por los romanos en el 70 después de Cristo, y el templo que ellos adoraban más que a Dios sería reducido a ruinas. Pero Esteban entendió algo que muchos cristianos aún luchan por comprender 2000 años después. Guardar amargura es como beber veneno, esperando que el otro muera. La falta de perdón aprisiona a quien no perdona mucho más que a quien fue perdonado. El perdón libera primero a quien perdona, y cuando perdonas genuinamente, abres espacio para que Dios trabaje de formas que jamás imaginarías posibles. ¿Quién podría prever que el joven que sostenía las capas se convertiría en el mayor misionero de la historia cristiana? ¿Quién podría imaginar que la oración de un hombre moribundo alcanzaría el corazón endurecido de su mayor perseguidor? ¿Quién podría anticipar que la muerte violenta de un diácono en Jerusalén resultaría en la expansión explosiva del Evangelio hasta los confines de la tierra conocida? Dios ve lo que nosotros no vemos, Dios trabaja donde nosotros no alcanzamos, y Dios transforma tragedias aparentes en triunfos gloriosos de maneras que desafían toda expectativa y cálculo humano. Esteban durmió. Ese es el término que Lucas usa en el libro de Hechos. No muerte, sueño, como alguien que cierra los ojos sabiendo con absoluta certeza que despertará en otro lugar. Las piedras dejaron de caer. La sangre se secó en la tierra de Jerusalén. Los acusadores volvieron a sus casas creyendo que habían vencido definitivamente. Pero algo había sucedido aquel día que ninguno de ellos podría jamás deshacer. El cielo se había abierto, y desde entonces, para todos los que creen, nunca más se cerró. Cada mártir que vino después de Esteban miró hacia arriba con la misma esperanza inquebrantable. Cada cristiano, perseguido en las arenas de Roma, en las hogueras de la Inquisición, en las prisiones de la Unión Soviética, en los campos de concentración, en las aldeas remotas de Asia o en las calles hostiles del Oriente Medio, llevó consigo la misma visión. Jesús de pie, esperando, recibiendo, honrando. Esteban no fue el último en morir por la fe, fue el primero de millones. Pero su muerte estableció un patrón que nunca se ha roto en 2 milenios de historia. El perdón es más fuerte que la piedra. La oración es más poderosa que el odio. Y el cielo está más cerca de lo que parece. Cuando enfrentes oposición por causa de tu fe, recuerda a Esteban. Cuando las personas mientan sobre ti y distorsionen tus palabras para perjudicarte, recuerda a Esteban. Cuando parezca que los impíos están venciendo y la justicia divina está demasiado lejos, recuerda a Esteban. Cuando seas tentado a guardar amargura contra quien te lastimó, recuerda a Esteban. Él vio el cielo abierto, y esa visión lo cambió absolutamente todo, no solo para él en aquel momento de martirio, para todos los que vinieron después a lo largo de 20 siglos, para todos los que aún vendrán hasta el fin de los tiempos, para ti ahora leyendo estas palabras. El mismo Jesús que estaba de pie para recibir a Esteban, está de pie para recibir a cada uno de los suyos. El mismo cielo que se abrió aquel día sangriento en Jerusalén permanece abierto para todos los que creen.
La misma esperanza sobrenatural que sostuvo al primer mártir sostiene a cada cristiano en cada generación, en cada nación, en cada circunstancia. Las piedras pueden caer. El cuerpo puede ser destruido. Los acusadores pueden parecer victoriosos por un momento fugaz. Pero el cielo está abierto, y nadie podrá jamás cerrar lo que Dios ha abierto.